Empezamos la última semana de la primavera hablando de las farmacias de Valladolid, que en el medio rural están a punto de vivir otro verano con más actividad por el incremento que viven los pueblos durante las vacaciones de verano, durante las vacaciones estivales. Está con nosotros Rafael Martínez Olmedo, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid. Rafael, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros aquí en la radio. Muchas gracias a vosotros por llamarnos. Oye, Rafa, llevas más de un año al frente de esta responsabilidad. ¿Cómo han pasado estos meses? Bueno, pues tienen sus crestas y sus valles, ¿no? Como cualquier sector. Las farmacias que antes hablábamos fuera de micrófono, en principio gozan de razonable buena salud. Todas las farmacias, como te he comentado, son establecimientos sanitarios privados, pero de interés público. Es muy buena esa frase, ¿eh? Es que es la definición, es la definición por ley. Entonces, como establecimientos sanitarios que son, ¿vale?, están obligados a una serie de condicionantes, entre ellos a buscar la excelencia y el mejor trato posible a nuestros pacientes, y el hecho de que sean privados significa que tienen que ser autosuficientes. Es decir, las farmacias no están en general, no viven de una subvención, pues puedes ayudar de alguna manera y tal, pero viven de las ventas de los medicamentos o de productos sanitarios a los pacientes y de la satisfacción del paciente, por supuesto. ¿Te ha dado tiempo en estos meses a sacar alguno de esos compromisos que tenías pendiente con los farmacéuticos de Valladolid? Bueno, estamos en ello. Sí que es verdad que hemos llegado precisamente pues a una prorrata del acuerdo que teníamos con la Diputación, y tenemos encima de la mesa intentar mejorarlo para aquellas farmacias, digamos, más vulnerables, en el sentido que atienden a menos pacientes y cuya labor es por supuesto igual de imprescindible que las demás, en pueblos pequeños, etcétera. Y también, bueno, pues nuestros compromisos para el intentar, bueno, pues organizar de la mejor manera posible, en pro del paciente siempre, la atención en las guardias. Estamos en estos días de pruebas de acceso a la universidad. Hay mucha gente que sigue farmacia. Hay muchos estudiantes de farmacia. Pues mira, en Castilla y León hay dos facultades de farmacia, ¿vale? Ahí está la Universidad de Salamanca. Creo que normalmente entran aproximadamente 200 alumnos o 250 en primero, y está la Universidad Católica de Ávila, en donde hay bastantes menos plazas, creo que recordar que son 50 o una cosa así. La Universidad de Valladolid tiene en perspectiva instaurar el grado en farmacia para el curso 2026-2027. Y hay un déficit, en principio, de farmacéuticos, es decir, como cualquier profesional sanitario, en principio, ¿vale? Es decir, no somos ajenos a lo que es la pirámide de población. Y digo nos porque yo ya estoy viendo la rampa de salida, nos vamos a jubilar en... Ay, te queda mucho, sí, bueno, pero ya voy viendo, ya voy viendo ahí. Entonces, nos vamos a jubilar en el plazo de 10-15 años un montón de farmacéuticos y, los jóvenes ahora tienen muchas opciones de estudio y de carrera, y hay menos jóvenes, con lo cual trabajo van a tener asegurado, y especialmente si cursan la licenciatura, el grado en farmacia. Claro, hay muchos que están estudiando el grado de farmacia, pero luego todos ponen una farmacia, son farmacéuticos, o hay otras opciones, ¿no? Hay varias opciones, puedo decirte aproximadamente que un 75% de la profesión trabaja en oficina de farmacia, y aproximadamente el 25% restante trabaja en otros sectores, que puede ser la administración, laboratorios, investigación, docencia, análisis clínicos, farmacia hospitalaria. Digamos que estamos metidos en diferentes cuestiones, pero sí que es verdad que el grueso lo lleva a la farmacia comunitaria. Piensa que en Castilla y León hay 1.600 farmacias más aproximadamente 200 botiquines, es decir, son 1.600 pequeñas empresas. Sí, los botiquines que son para los pueblos que no tienen farmacia, ¿no? Efectivamente, que dependen de una farmacia, dependen de una farmacia que está cerca. Lo decías antes, empresas privadas que tienen de interés público, ¿no? Por lo menos antes pensaba que tener una farmacia era un chollo, ¿no? Que te ibas a hacer millonario casi enseguida. Pues, ¿Es una buena empresa? ¿Es rentable una farmacia? Pues es que, fíjate, tú eres periodista y perdóname, pero yo no sé si ser periodista en un programa de
prime time también es un chollo o no. Lo de un chollo depende de la suerte que tengas y de las posibilidades, ¿no? Esto es como todo. Soy médico. ¿Es un chollo ser médico? Pues hombre, si ya tienes un estatus y tienes una fama y tienes un tal, ¿es chollo ser farmacéutico? Bueno, pues depende un poco de dónde tengas la farmacia, de qué posibilidades tenga, etcétera. Entonces, esto es como todo, ¿vale? Cada uno tiene su casuística y ni es un chollo bestial ni es para morirse de desastre, ¿no? Entonces, bueno, normalmente las profesiones sanitarias en general, pues bueno, si trabajas bien, pues sueles tener buen acomodo. Pero las farmacias, y te lo preguntaba por eso, porque también cierran, y no, como decías tú antes, por jubilación, ¿no? No, bueno, cierran por jubilación y porque no consiguen a veces traspasar esa farmacia a otro farmacéutico. A ver, hay que tener en cuenta que una farmacia tiene que tener un mínimo de ventas y, por tanto, de pacientes atendidos, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues que obviamente hay pueblos que por un tema de despoblación dejan de tener habitantes y van perdiendo recursos, van perdiendo servicios. Te comentaba antes, pues pueblos en los que ya no quedan bares, pues cómo van a aguantar las farmacias abiertas. Es imposible, y el traspaso de esas farmacias, pues a veces es imposible. Bueno, vamos a diferenciar, ¿no? Pero vamos a hablar de farmacias. ¿Hay suficientes farmacias en Valladolid? Primero capital y luego en el medio rural, que es distinto. Sí, bueno, en principio en la capital, en principio sí. Quizá en el medio semiurbano o urbano, en zonas aledañas a Valladolid, falte alguna. Y en las zonas rurales sí, y de hecho pues tristemente alguna anda en el límite de viabilidad económica, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la población cada vez se está concentrando más en las urbes o zonas periurbanas. Somos conscientes de dónde vemos las grúas, ¿no? Dónde vemos que aumenta la población. Arroyo de la Encomienda, zonas limítrofes de Valladolid, pueblos, zonas semiurbanas de Valladolid. Pero si nos alejamos un poco de Valladolid y empezamos a dar un paseo por zonas de Tierra de Campos o zona sur o Medina de Rioseco, etcétera, en general, por ejemplo, Medina de Rioseco es una zona farmacéutica que ha perdido bastante población. Antes era semiurbana, es decir, más de X mil de habitantes, y ahora es rural, es decir, ha bajado la población en general. Esto es algo que está pasando en toda España, realmente. Y en el verano, hablamos ahora del medio rural y también de que ha bajado población, por ejemplo, en Medina de Rioseco, pero bueno, hay muchos pueblos que evidentemente en verano aumentan su población. ¿Esto cómo se mide? ¿O cómo se vive, mejor dicho, en las farmacias en el medio rural? Bueno, pues que las farmacias del medio rural en verano realmente no es que hagan su agosto, ¿vale? Porque esto es una cosa muy... pero queda bien. Sí, no es que hagan su agosto, porque un mes que tengas un poco más de ventas o un mes y medio que tengas un poco más de ventas no te sirve para vivir el resto del año, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo soy de los que cree que los pacientes tienen que consumir en donde viven o en donde están en un momento dado. La mejor manera de no perder un servicio es hacer uso de él, sea en donde vives todo el año o en donde pasas el verano. ¿Por qué? Pues porque a todos nos gusta tener un servicio debajo de casa, y más si es tan excelente como puede ser una farmacia, ¿no? Y sin embargo, claro, si el propio paciente, va al pueblo y no hace uso de las tiendas del pueblo, de los servicios del pueblo, la farmacia del pueblo, etcétera, pues es la mejor manera de no conseguir que esos servicios tengan viabilidad. ¿Cómo está el sistema de guardias? Bueno, yo sé que tienes guardia dentro de unos meses, no voy a decir el día, bueno, pero bueno, hace mucho cambiaron el sistema de guardias, ¿no? En las farmacias. ¿Cómo está funcionando? El sistema de guardias funciona perfectamente. Es decir, las farmacias están obligadas a hacer guardias porque son servicios sanitarios, ¿vale? Y la organización intentamos gestionarla desde el colegio, pues para no
cargar en exceso a aquellas farmacias que aunque bueno pues pudieran tener más personal o lo que sea, hay que intentar repartir un poco, ¿vale? Entonces normalmente el organigrama de guardias va por distancias y por usos en cuanto a hora, es decir, el acceso a menos de media hora es importante. Que haya un servicio farmacéutico accesible a menos de media hora en coche en cualquier sitio de Valladolid es importante. En Valladolid capital, por lo menos por lo que yo veo, hay muchas farmacias que tienen un horario súper amplio, incluso algunas están 24 horas, ¿no? Sí, efectivamente. Hay el horario, bueno, hay una legislación, insisto que es un establecimiento sanitario, entonces la legislación es bastante estricta, entonces tú puedes abrir por encima del horario por determinadas bandas, es decir, los horarios normales, por ejemplo, en Valladolid, de mañana, tarde y sábado, puedes ampliarlos cogiendo la franja de mediodía o puedes incluso ampliarlo cogiendo de 8 a 10 de la noche. Y luego si eres suficientemente valiente, pues si quieres lo amplías y coges toda la noche, ¿no? Eso ya es cosa tuya, ¿no? Sí, bueno, todos estos franjas son ya cosa tuya. La obligación es el horario mínimo, que sería mañana, tarde y sábado por la mañana. Rafael, ¿las farmacias tienen el protagonismo que se merecen en el sistema de salud? Bueno, quizá... Lo de merecen lo digo yo, ¿eh? Ya, a ver, ¿y qué te voy a decir yo que soy el presidente, ¿no? Pero quizá hay que mirar un poquito más a estos establecimientos sanitarios que somos, porque yo creo que podemos apoyar mucho al sistema sanitario en general. ¿De acuerdo? Cuando hablas individualmente con los médicos, con enfermería, con gestores políticos, etcétera, y les abres los ojos, indudablemente todos son conscientes de que estamos ahí, que lo hacemos bien y que tenemos mucho valor, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que a veces como no formamos una parte intrínseca del sistema sanitario público, porque somos privados, como que se olvidan un poco de nosotros. Entonces, nosotros, sinceramente, creo que tenemos que hacer ver el valor que tienen las farmacias, la posibilidad que tenemos de atender a los pacientes en esas continuidades de seguimiento cuando un paciente deja al médico y ya no le va a ver hasta dentro de semanas o meses, o enfermería, que no le van a ver a semanas o meses, y sin embargo que tiene plena accesibilidad caminando a su farmacia y a entrar en cualquier momento, sin citas, sin prácticamente colas y con una atención de un profesional sanitario de primera. Claro, pues sois farmacéuticos y yo lo digo muchas veces, también entre comillas médicos de atención primaria, ¿no? Porque al primer sitio al que vas cuando tienes algo leve es a la farmacia. Indudablemente. No somos ni médicos, ni enfermeros, ni tampoco queremos serlo, pero es verdad que nosotros siempre hacemos un prediagnóstico o un precribado siempre a la hora de que alguien nos solicite un medicamento, por supuesto lo primero que vemos es la conveniencia de dárselo o no, ¿de acuerdo? Y en esa conveniencia de dárselo o no, las preguntas que podemos hacer a ese paciente nos pueden indicar que eso excede nuestras competencias y hay que derivarlo al centro de salud y al médico, incluso urgencias. Esto no hace tanto tiempo, hace 5 años hablábamos de que estábamos en pandemia y las farmacias estaban abiertas y estaban ahí haciendo eso, ¿vale? Y cada vez que venía una persona con síntomas similares a COVID o a un problema respiratorio, intentábamos dilucidar si ese problema tenía que ver con un problema de salud grave o no, y la derivación al médico o la asunción de su tratamiento por parte del farmacéutico bajo nuestra propia responsabilidad siempre, ¿de acuerdo? Entonces, yo esto creo que los pacientes lo saben, son conscientes de ello. Antes de tomar cualquier medicamento, desde luego, consulte a su farmacéutico, porque es el primer interesado en que ese paciente esté bien. La verdad es que todas estas cosas y otras más hacen que los vallisoletanos, en este caso, pues estamos hablando para Valladolid, tengamos confianza en nuestros farmacéuticos. ¿Sigue habiendo esa confianza? Sí.
Yo creo que no habrá un paciente que use habitualmente una farmacia que no confíe plenamente en su farmacéutico. Esto es, yo creo que no conozco a nadie. Si hay alguien cuyo farmacéutico defrauda su confianza, lo tiene muy fácil. Hay más farmacias, ¿de acuerdo? Pero desde luego los profesionales que hay en Valladolid, pongo la mano en el fuego por todos ellos, son excelentes. Una curiosidad, porque hemos estado mirando datos y se sigue diciendo que somos en España el país que más ansiolíticos, antidepresivos consume, que más somníferos despacha. ¿Es verdad esto? ¿Y cómo lo viven? No sé, ¿cómo lo vivís al pie del mostrador de la farmacia? Bueno, esto es un poco herencia de estos años pasados, ¿vale? Este estrés con el COVID, estos problemas que ha habido y también un poco del perfil de población que tenemos. Tenemos una población muy envejecida. Cuanto más mayores somos, menos dormimos, más soledad, más depresión, bueno, y muchas veces esos problemas se intentan paliar con el uso de medicamentos, ¿vale? Siempre es más barato un medicamento que poner un problema encima de la mesa y buscar un remedio a largo plazo. Entonces, bueno, pues entre todos intentamos paliar este tema y procuramos buscar una salida importante a nuestros pacientes. De hecho, tenemos acuerdo con muchas asociaciones de pacientes precisamente para buscar el origen del problema y no tener que llegar a este tipo de medicación, ¿no? Estoy hablándote de bueno, pues, hay una organización, por ejemplo, que es Contigo, que es una de acompañamiento a pacientes solos, a personas solas. Tenemos pues con la Asociación del Cáncer, tenemos con los diabéticos de Valladolid, tenemos acuerdos con multitud de asociaciones con idea de buscar evitar ese problema y buscar evitar que una persona tenga que recurrir a un medicamento tapando o cubriendo pues un problema que va mucho más allá. Nos queda un minuto. ¿Alguna cosa más desde el Colegio de Farmacéuticos? Bueno, pues lo que he dicho, simplemente confianza en los farmacéuticos, confianza en los farmacéuticos con oficina de farmacia y en los que no tienen oficina de farmacia. Farmacéuticos hay en la administración, vigilando la salud pública, en el hospital, vigilando los medicamentos que se dan al paciente en el hospital y que tienen que tener en cuenta los pacientes que bajo este punto de vista están muy muy bien tratados y muy bien vigilados. Rafael Martínez Olmedo, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid, muchas gracias por estar aquí con nosotros y a seguir trabajando. Pues muchas gracias a vosotros. Buena semana. Gracias.